Hola, buenas tardes. En nombre de Librería Bolivia, le damos la bienvenida a esta presentación de Detectives y Co. de Ana Claudia Molinari. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia de la doctora Ana Claudia Molinari, de Xu Gran y de Teresa Casa. Bienvenido. Bueno, ya puedo arrancarme, ¿no? Hola, ¿ya se escuchan? Buenas tardes. Ay, la verdad, se vino aquí conmigo. Espero que no les moleste, pero ella se porta muy bien. Les agradezco muchísimo a la librería Bonilla, a las personas que gentilmente vinieron a pasar la tarde aquí, a esta hermosa librería. Todos amigos y por supuesto a mis compañeros y camaradas que me acompañan. Teresa y Shun, Teresa, tal vez ya nos conocemos, pero no está de más platicarles que para mí es muy importante que ellos estén acompañándome en la compartición de este libro. Teresa es escritora, estudió en la UNAM, ha escrito cuento, ha escrito novela, poesía. También les comparto que es una gran acompañante o tallerista de las personas que buscan en la escritura un camino. Es una guía muy importante, al menos para mí lo ha sido, y estoy segura que para todos quienes han trabajado con ella también. Y hace un poco más de un año presentamos este libro. En ese momento yo invité a Teresa y todavía no la conocía bien. Esta vez vuelvo a presentar este libro, compartirlo. Hola. Y me encanta que ahora Teresa esté de este lado de la mesa, del camino recorrido en la escritura. Con Paolo, que también es aquí en primera fila, y quienes hacemos un equipo bueno de camino a ser escritores. Entonces, pues, gracias Teresa por estar aquí. Nada más termino diciendo sobre ella que me regaló su novela. Me diga el nombre de la novela. Una fisura en el tiempo, un nombre muy poético y bonito. Es que les recomiendo muchísimo. Editada por Gorilla Editores. Es del 2022, creo. Sí, ella me lo regaló y yo no pude desprenderme del libro. Me encantó mucho y admiré mucho a ella. Entonces, qué bueno que está. Y bueno, a mi izquierda y a mi derecha, el gran poeta Shun Betán es tan famoso que no sé si tengo más que decir, pero que estoy inmensamente feliz que desde San Cristóbal de las Casas haya venido aquí para estar esta tarde con nosotros, comentar este libro. Pues Shun es un poeta muy importante para la poética mexicana de hoy, pero bueno, muchas cosas más, ¿no? Es ensayista, es escritor, es traductor, es antropólogo. Ahí es donde nos conocimos, en el campo de la antropología. Y luego ambos que ya traíamos la semilla muy crecida, nos encontramos y continuamos en el mundo de la poesía y la literatura. Y pues entonces es un gusto enorme que esté aquí también. Lo teclean cientos de páginas que les van a contar quién es. Entonces, pues así es, déjame poner los lentes para ver cuál era mi guión de esto, ¿no? Bueno, nos encontramos aquí pues para presentar y compartirles este libro, que quizá ya todos conocen, quizá muchos ya han leído, pero es un libro que me encanta y quiero porque gracias a estos 6
que no sé cómo llamarlos, si son ensayos, si son relatos, es como transgénero, ¿no? Están metidas ahí lo epistolar, lo histórico, lo literario, el cuento, en fin. Es así como que navega por muchos géneros, no tiene dónde anclar, ¿no? Pero al final, su punto de partida y de llegada es el debate de una persona, de una mujer, en este caso la protagonista, que se hace llamar Ana Potentino, y que está buscando la respuesta para saber si sí va a lograr ser escritora o no lo va a lograr. Esto lo escribí en el año de 2014, todavía vivía en San Cristóbal y me encontraba en el debate o en el dilema de continuar en mi importante carrera de antropóloga, pues tenía todo, ¿no? Tenía el campo, el trabajo, la plaza, mis estudiantes, la hermosura de la exuberante cultura maya, chiapaneca, en fin. O parar ahí y meterme de lleno a la escritura, porque pues muchos de ustedes sabrán que escribir no es como hobby, y no es solo a veces, o requiere casi una renuncia al mundo en un sentido muy amplio, y una dedicación que no es una dedicación obligatoria, es más bien la respuesta a una necesidad, porque la escritura es como un barco que te salva, como una medicina que te permite seguir viviendo, porque es duro, este mundo lo sabemos, y no es una evasión en ese sentido, es solo la manera de tal vez de entender lo que está pasando y reconstruirlo a partir de tu imaginación. Entonces, bueno, ganó la escritura. Así ya abandoné a mis estudiantes, dejé esa vida y empecé otra. Y bueno, me aquí festejando un poco ese camino que ha sido muy difícil. Está bien cañón. Ya no escribir, porque bueno, me hice el tiempo para lograr escribir. Y lo más difícil, entonces, publicar, tener un reconocimiento. El día de hoy no lo tengo, pero sí que me salté las trancas y pues ya les había platicado. Decidí hacer la editorial en la película que hizo Denise, que acabamos de ver, del 2000. ¿Qué año fue esto? Como 2013 tal vez. Ajá. Ya desde el 2009 había decidido hacer la editorial y salir avante con esta editorial para la autopublicación. Es muy difícil el mundo de la autopublicación, en el sentido de que encuentras muchas trabas para la difusión, el hecho de que la gente dé una validez a un libro que quizá no es de una editorial alta o de prestigio, ¿no? Y sin embargo, el contenido tiene el valor de seguir adelante, ¿no? Bueno, se puede seguir hablando por este camino, pero es solo una introducción. El caso es que en estos escritos, la protagonista lo que hace es hablar con escritores muertos, con escritores además que he llamado sin cuarto propio, no por ir en contra del feminismo, sino como para entender que también a muchos hombres les cuesta, no tienen más que sus rodillas, ¿no? A veces para escribir, y sin embargo persisten. Por supuesto que todo lo hice inspirada en un escritor, el más
grande que jamás ha habido en este país y que ustedes ya saben quién es, y es pues el maestro José Revueltas. Cuando yo descubrí a José Revueltas a través de Roberto Bolaño y el mundo de los infrarrealistas, esto, bueno, fue el detonante para que yo dijera, sí, quiero ser como Revueltas, quiero ser infrarrealista, quiero escribir en el metro, quiero repartir poemas en la calle, no me importa nada más que seguir adelante en este camino. Y bueno, entonces es un diálogo con el gran José Revueltas, que si por cierto aún no lo han leído, puesto a que muchos no, porque nadie casi lo lee, ¿no? Están en una parte. Porque no se entiende la literatura mexicana, ni se entiende a los autores sin leerlo a él, a los autores mexicanos. Mucho menos, bueno, a los infrarrealistas como Roberto Bolaño. Sabemos que el ídolo de los infrarrealistas, encabezados por el gran Roberto Bolaño, a quien le llamó un escritor chilengo, porque ni era totalmente chileno ni totalmente chilango, pero eran las dos cosas, ¿no? Se hace chilengo y su más grande ídolo de ellos pues era el José Revueltas. Por supuesto que lo admiraban por irreverente, porque jamás se doblegó a ningún poder. Por lo tanto, fue a la cárcel varias veces. Bueno, entonces está esa tarea, ¿no? Empezar por leerlo, que es muy duro, es muy cruel, es difícil, no es una lectura como de hoy, ¿no? Es muy difícil ir entrando a su maravilloso y extraordinario mundo de personajes que siempre tratan de lo que está pasando en México. Imagínense. Aparte, ¿no? Él nace en el 14, ¿no? No me acuerdo en qué año muere, pero le toca pues toda la revolución y la post-revolución. Entonces, todo lo que él puede decir y por lo que fue muy, muy opacada su literatura. Y sin embargo, para terminar, todos los grandes escritores, todos, son revueltianos, aunque no lo digan, aunque no lo reconozcan y aunque no lo hayan leído. ¿Cómo se llama este? Empezando por Juan Rulfo, ¿no? Un gran revueltiano. Y todo el boom latinoamericano basado en él sin reconocerlo siquiera. Pero bueno, yo creo que ya va a llegar un momento en que don José va a volver a despertar y venir y nos va a llenar de su literatura. El caso es que inspirado en él y para él, escribí este libro, que luego autopubliqué el año pasado. Lo saqué del cajón en la pandemia, dije, a ver, ¿qué se está haciendo aquí? Aquí, Enrique y Ana fueron los únicos que leyeron el borrador, pero ya se convirtió en libro. Y bueno, estoy muy contenta de compartirlo con ustedes. Espero que si no lo han leído también, porque está divertido. Y mis colegas lo van a comentar. También habla de Charles Bukowski. El encuentro con él en el libro, en el literario, pues es un encuentro que obviamente pasa por el tamiz de lo sexual, porque ¿de qué otra cosa habla Charles Bukowski? Si no es de borracheras y mujeres, y por supuesto, por lo que lo adoro, por su gran crítica a la sociedad norteamericana, gran crítica a la hipocresía de la sociedad racista que es Estados Unidos. Y bueno, luego también lo hice en la lectura de esta novela que se llama Muertos Incómodos, en la novela que escribieron a cuatro manos el subcomandante Marcos y Paco Ignacio Taibo. Y bueno, esto lo hice porque, bueno, por supuesto me encantó esta novela porque es un análisis y una crítica a la política en México muy fuerte, muy fuerte, con nombres y apellidos, aparte como son, no es más, básicamente, ¿no? Y también por
porque yo tenía como una necesidad de hacer una crítica a la élite revolucionaria de este país, que no acepta el arte de las mujeres, aunque diga. Y bueno, dice, y me gustó mucho hacerlo, descansé un poco de mi enojo, de ser marginal a este mundo donde los que dirigen son los hombres. Y no hay lugar para una mujer que no se cuadre a esos hombres. Así es. Entonces, me gustó también, es una novela que les recomiendo mucho leer, de Muertos Incómodos, porque se juntan dos detectives. De las Corán, el detective hereditario y el de Marcos de Comisión de Investigación, Elías, ¿no? Se juntan e investigan qué está pasando en la selva de la Candona y todo lo que me está pasando está dicho en ese libro que iba a pasar. Vale. Y otro personaje que yo inventé, en el que hago una mezcla de varias personas que sí existen, que es un escritor de indígena, pordiosero, que vive en la calle, que pide limosna, y sin embargo es un gran sabio. Bueno, pues ahí entre esos personajes va esta Ana Potentino investigando, preguntando si ella podrá llegar a ser una escritora. A ver qué le dicen ellos. Y está bueno porque creo que también es una forma de iniciarnos a esos escritores. Y si nos gustan, una forma de seguirlos o de verlos cómo se reflejan desde la lectura de otra persona, ¿no? Bueno, pues de eso va este libro. Gracias por estar aquí. Estoy muy contenta que veo puras caras, amigas. Muchísimas gracias. Y voy a dar la palabra a mis compañeros. Voy a poner el micrófono aquí para Teresa. Y no sé, es que nos pusimos de acuerdo, pero no tanto. Y entonces, bueno, al final lo decidimos. Bueno, entonces va a empezar Teresa. Bueno, gracias por invitarme. No sé si se oye. ¿Sí se oye? Sí. Gracias por invitarme a aquí. Bueno, realmente es un honor que me invites a presentar tu libro. Lo que a mí me entusiasmó muchísimo de este libro desde el principio es que el alter ego más... yo preguntaba si se veía, pero así. Siempre tengo problemas con los micrófonos. Ahora se oye. Gracias. Lo que me entusiasmó de Detectives Incómodos, lo primero que me entusiasmó por lo que ya no volví a salir de esa lectura cuando comencé, es que Ana Potentino nace como personaje cuando se apasiona primero con la lectura, cuando se mete en estos mundos, en estos universos literarios. Ya no quiere salir, está en un sitio, en su cuarto, cierra la puerta, no le dice que está nadie ahí, ya no quiere salir de ese mundo. Y para mí que la literatura es mi pasión, mi tema. Yo soy de aquí también, junto con Ana Potentino, ahí va otro, como personaje lectora de Ana Potentino, la lectora de obras que la encandilan, porque utiliza esos nombres. Entonces, bueno, desde ahí me entusiasmó este libro muchísimo. Y esta, ahí metida como alter ego, tiene una aventura amorosa con Bukowski, con un alter ego de Bukowski. Entonces ya es un juego literario dentro de un mundo literario, pues, de lo más placentero. También, ¿cuál es el otro? Bueno, este personaje, Juno Lobo, con la voz de Juno Lobo me maravilló porque
realmente está lograda, ¿no? El registro lingüístico de un personaje así, hasta el final sabemos quién es el que habla, que le dice Anita. Anita. Y puedo imaginarme perfectamente a este personaje, cuya vida es una poesía, ¿no? Me lo puedo imaginar perfectamente hablando con la personaje Ana. Me gustó mucho también que para el maestro José Revueltas haya elegido una carta que hoy en día pues ya casi no se escriben cartas, ¿no? Como el epistolar está como en vías de desaparición por todas estas redes sociales. Bueno, y por el mundo digital, en fin, ya vivimos en otra era y eso es. Pero es una carta entrañable al maestro José Revueltas, y sobre todo porque los personajes que Ana Claudia elige, o Ana Potentino, son personajes coherentes con su obra y su vida, ¿no? Dice, aquí mismo en el libro dice que se inspira en los poetas llamados malditos, cuya vida también es una poesía. Así es que ahí hay todo, hay una cuestión así como muy atractiva. Y con José Revueltas, él además de ser un seminario escritor, la vida que llevó es coherente, auténtica, con una ética intachable. Y por ahí hay un párrafo que me gustaría que leyeras, muy buena lectora, que es el inicio de una de las cartas de José Revueltas, nada más para que vean la prosa de Ana Claudia Molinar en palabras de Ana Potentino. Y es páginas 57. Porque olvidé mi ejemplar, todo subrayado y tal, maestro, hasta contra poder. ¿Sí? Una vez, por favor. A ver. Bueno, de la carta de Ana Potentino al maestro José Revueltas dice así, es una carta muy larga, este es un fragmento. Maestro, siento un impulso por buscar. Yo quiero mirar sus ojos revueltas, unos iris redivivos que detectaban la manera en que los otros se percibían y que podían traducir ese saber en escritura, en un relato del respiro, del rabillo de la mirada, del miedo inconfesable, del pensamiento más íntimo. Yo quiero constatar esa bondad suya que se deja adivinar tras de sus historias, una bondad sabia y desconfiada, la mirada revueltiana, cargada de conciencia, que discute el ejercicio del poder superior y vertical, cualquiera que sea la ideología que lo sustente. Porque cuando nadie adentro osaba hacerlo, José Revueltas cuestionó duramente al estalinismo, no una crítica desde la derecha, solo para voltear la tortilla, para traer agua a su molino, no, la suya fue una crítica filosófica, de un hombre que no quería ser un militante, que luchara con los ojos cerrados, y que a cambio creó una reflexión literaria para discutir la verdad inobjetable. La suya es una autocrítica radical, una exofilosofía de contrapoder. Sí, esto era Revueltas. Gracias, Ana Claudia. Bueno, quería que leyeras este pasaje y sobre todo la idea de no pensar con los ojos cerrados, de no hablar con los ojos cerrados, de ser persona, de no sacrificar lo que pensamos a intereses ajenos. Y él fue coherente consigo mismo a pesar de la cárcel, porque no solo en México, ¿no? A pesar de todo lo que sucedió, él vivió y murió
de una pieza, ¿no? Entonces, bueno, por eso. Y a partir de ahí me gustaría, bueno, después de que platicáramos un poco qué es esto de escribir, que de alguna manera somos testigos de nuestro tiempo, testigos subjetivos, porque vemos la realidad desde la mano, pero un poco los tres que estamos en esto me gustaría hablar. Muchas gracias. Y las voces de los personajes son logradísimas y los diferentes géneros que utiliza Ana Potentino, ¿no? Como lectora y escritora me parecen de lo más logrado, muy comentado en el libro. Muchas gracias. Pues, primero, gracias, Claudia, por darme esta oportunidad de compartir mi experiencia con este libro, justo después del video. Una de las experiencias que tenemos directamente con los libros. Y es curioso para mí, porque luego sacarme de mi comodidad, ¿no? De estar revisando poesía y más en temas de lenguas originales, ¿no? Y de pronto me dan un libro solo completamente en español, ya ve cómo le hacen, ¿no? Y la comodidad que uno ya tiene, ¿no? Por el argumento y quizás por la idea también, ¿no? Política que tiene al respecto, es bastante bueno, novedoso para mí también. Y entender, ¿no? También como, sin abandonar, claro, esta visión que traigo, políticamente para mí es responsable, porque venimos también en contextos muy, muy racializados, ¿no? Como los pueblos indígenas, contextos marginados en nuestros lenguajes, ¿no? También muy discriminados por eso. Y de pronto leer un texto, un libro que tiene que ver con la literatura y en una lengua que no es la mía. Y ahorita que vimos el video, me llegó aquí el corazón, porque justo hace unos meses murió mi papá, y escuchando el video me sentí muy, muy tocado, ¿no? Y recordar todo lo que vimos del libro que no tenía, y realmente mis papás no saben leer ni escribir, no fueron a la escuela. Y ya, ¿no? Como algo que me movió en ese momento. Y estar acá para mí también es algo muy honrado, ¿no? Me siento muy honrado compartir la palabra nuevamente. Y bueno, pensando en esta posición, en esta postura, algo que me toca mucho es el tema de los sueños. El soñar. Uno lee el libro y va como de sueño en sueño. Estás en una parte, dialogando con un personaje, y de pronto vamos a otro lado, ¿no? Con otros personajes, vamos movilizándonos, moviendo. De pronto, bueno, quizás con mi primera lectura sentí como que yo trataba de seguir el hilo, ¿no? ¿Quién es quién, no? ¿Quién está narrando? Porque dentro del sueño alguien te está diciendo algo, ¿no? Te está comentando, y de pronto llegas y te topas con otro discurso. Entonces, no te va perdiendo, eso es lo interesante de esto, porque te da la sensación de ir buscando también, ¿no? Y creo que hace mucho honor al nombre de detectives, ¿no? Porque uno también va descubriendo y tratar de seguir el hilo de los personajes. Y en mi caso, algo muy particular, tratar también de ver el libro en estos contextos detectivescos, ¿no? De ver las narraciones, como son varias historias, como contextualizarlos. En mi caso, pensar Chiapas, ¿no? ¿Cómo aparece Chiapas en esta narrativa? La Ciudad de México, ¿no? Y luego te expande a otros lugares, como en comentarios o en las narraciones históricas que mete, y justamente la búsqueda también, como esta idea de esto, ¿no? Que te va buscando, saliendo. Y me topaba con muchos autores, ¿no? Que al final en la entrevista le platican, ¿no? Y digo, pues, tenía mucho en común, ¿no? De nuestros autores que nos gustan, ¿no? Y también la idea de estar investigando. Y los personajes, para aterrizarlos en Chiapas nuevamente, rápidamente pensé en muchos de los comentarios que nos daba Jan de Vos, ¿no?
esta historia, esta búsqueda, ¿no? De los pueblos, esta conexión, como rastrear, ¿no? Los pueblos, ¿dónde están, ¿no? Que también el historiador está en una dinámica de estar buscando en los archivos, ¿no? Estas historias que va reconstruyendo. Y pensar con un personaje muy importante, Juan López, ¿no? Para nosotros. Y ahí está el Y ahí está. Y claro, ahí se descubre, ¿no? Pero... ¿Y por qué lo sabes? Sí, bueno, ya lo que no tenga, lo tiene que tenerlo y luego para ir descubriendo después a los personajes y ya luego nos podemos mensajear, ¿no? Para poder saber quiénes son los personajes y de quiénes también se nos hace familiar a nosotros porque hay una historia de por medio, ¿no? Que lo vamos narrando. Entonces es entre sueño, historia, búsqueda, y es como un oficio justamente del detective, que va buscando, va reconstruyendo, va encontrando, tratando de hilar estos pedazos de tela, ¿no? Que nos va reconstruyendo y nos va regalando una lectura a mí me gustó mucho, ¿no? Como muy bien planteada, ¿no? En el caso, me enfoqué mucho en Chiapas, en todos los personajes, ¿no? Como en nuestra narrativa tradicional aparecen estos personajes y bien estructurados también en la narrativa de la novela, ¿no? Como me gusta cómo va acomodando cada personaje y bueno, pensando ya en términos locales, ¿no? En este mundo chilango también, que para mí todavía no lo entender, pero los tiempos de la ciudad, que también se me hace interesante como unos personajes redescubrir, ¿no? También a mí me lleva a descubrir la ciudad o parte de la ciudad, parte de una historia de personajes que se van creando en este campo. Entonces son textos también se me hacen muy poéticos, ¿no? En encontrar, en tratar de narrar, luego como que es tanta familiaridad, ¿no? Igual como siento ahorita con ustedes platicándoles, quizás muchos todavía no han leído el libro, pero cuando lo lean se van a sentir esta cercanía a lo que yo siento, no encuentro y trato de buscar siempre, ¿no? Y nos deja esto todavía, la pregunta siempre al final. Si nos deja, que nos deja el escribir, si queremos realmente ser, no sé, alguien premiado o no sé, no, como la idea. Sí, pero yo creo que basta con compartir, ¿no? Y cuando regreso nuevamente a la idea de ser como autogestivo, ¿no? Un proyecto autónomo, a lo mismo que hacemos nosotros en Chiapas, por parte de este trabajo que hemos hecho en colectivo, la idea es eso, no es el compartir, ¿no? Y el compartir se traduce en esta tertulia, también sería bueno estar platicando entre nosotros. Sí, bueno, un proyecto autónomo, pero como tenemos, por ejemplo, también la oportunidad de presentar la liturgia bonita, ¿no? Porque es parte de la cultura. Entonces, no es así el proyecto, digamos, ¿no? Otra cosa que a mí me gusta mucho es como hablar de las orillas, ¿no? Que no son personajes centrales, son personajes que muchas veces son cotidianos para nosotros, tal vez, ¿no? Como la mujer, ¿no? La posición de la mujer dentro de la novela, este vagabundo o el mismo escritor preso, ¿no? Que nos habla también de muchas orillas, ¿no? Nunca como un personaje central. Nos habla siempre de estos personajes que estamos justamente en este borde, ¿no? Y que nos conecta justamente en esta reconstrucción literaria. Sí. Un segundo, pues, así es un libro que navega por las orillas, pero sin orilla no hay centro. Y como bien dice Teresa, así a su vez como dijo originalmente José Revueltas a los jóvenes en el 68, a los estudiantes universitarios, no están solos. Hoy es un cliché que, Dios mío, hasta Biden lo dijo hace 2 días, ¿no? Dijo Israel no está solo. O
sea, el cliché ha sido ya mundial. Pero efectivamente, bueno, según Elenita Poniatowska, lo dijo Revueltas a los muchachos en el 68. Y efectivamente no es, en la orilla nos conectamos muchos. No digo que Librería Bonilla esté a orilla, ¿no? Pero sí está cerca de los orillados, ¿no? Y también por eso es orilla. Para mí es un honor estar en la orilla, no crean que es queja. Al contrario, creo que es algo importante porque esta fuerza del centro es la orilla, ¿no? De donde además obtiene sus contenidos, su razón. Entonces, en la carta que está escrita a José Revueltas, él le dice, ¿cómo le voy a hacer llegar la carta? Bueno, lo empieza tratando de maestro y termina diciéndole Pepe, y ya mucha confianza de que le está contando lo que leyó en sus novelas. Por ejemplo, El luto humano es una buena novela para empezar como José Revueltas, ¿no? El luto humano es una novela que habla de la Revolución Mexicana sin decirlo, esa es mi interpretación, pero en donde todos están muertos, ¿no? Después el buen Rulfo va a recuperar esta idea, por eso les digo que todos son revueltianos, todos, nosotros también. Pero bueno, entonces, yo digo que es la metáfora de que, como entiende Revueltas la Revolución Mexicana como una niñita que se murió y que la están velando unos papás que también están muertos sin saber, bueno, un pueblo que está muerto, etc. Bueno, les recomiendo El luto humano como clave para entender nuestro país hoy. Pero bueno, contándole Revueltas que todo lo que está leyendo, le dice, pues, ¿cómo le voy a hacer llegar la carta? Y entonces lo resuelve. Voy a autopublicar un libro para que usted pueda leer su carta. Así que espero que José la haya ya leído y que esté contento que sigue presente entre nosotros. Él su literatura, quizá no él, pero sí su literatura, que no solo hizo literatura, ¿no? Escribió ensayo, filosofía, bueno, todo, ¿no? De todo lo que escribió. Escribió en la cárcel, escribió en el baño, escribió en la recámara, escribió en el camión. Por eso digo que no, ni tenía cuarto propio, ¿no? Y sin embargo, bueno, maravilla de todo. Bueno, pues aquí está su carta y no sé qué más decir, así que les paso otra vez de micrófono. Sí, yo creo también otras dos cosas que se me hacen muy, muy interesantes. Al hablar de las orillas, justamente se cree que las orillas estén así abandonadas, ¿no? Sí que es una relación de intercambio, porque desde la construcción de la poesía, ¿no? La poesía de las orillas es un planteamiento que habla, ¿no? De cómo lo que se mueve afuera también impacta al interior, ¿no? Y eso es pensando que los personajes también son centrales, ¿no? Entonces, son de lo cotidiano, que muchas veces nunca los volteamos a ver. Y otra cosa que sí me parece importante en este tema, y es como también el cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento que hacen, ¿no? También los mismos personajes. ¿Qué tan de izquierda eres, ¿no? O qué tan revolucionario eres. Y esta situación, estas reflexiones que nos llevan mucho a nuestra cotidianidad, en este caso, ¿no? Y platicamos muchas veces con clave justo, cuando uno piensa, ¿no? Incluso el mismo movimiento zapatista, o también cuando nos dicen, eres de Chiapas, eres zapatista, ¿no? O eres indígena, eres zapatista, no necesariamente. O sea, pues sí, o también estas ideas, ¿no? Ya preconcebidas, ¿no? Que muchas veces también terminan siendo nada más como idealizar, ¿no? Pero también en las mismas luchas, ¿no? Hay luchas que no se dan como las utopías, ¿no? Que queremos que todo funcione bien. Muchas veces también en la misma izquierda hay muchas, todavía hay que trabajar muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos del mismo racismo. Cuando tú les dices las cosas como es, ¿no? Como son, o como tú los ves,
muchas veces te callan y no te dan una opción o te rechazan. Últimamente mandé un texto en una revista y no me la publicaron porque también estuve hablando de eso, del racismo, ¿no? Cómo dentro del mismo ámbito literario también se practica, ¿no? ¿A quién se le publica y qué texto estás enviando? Y entonces también eso se tiene que hablar, pero en este lado, ¿no? Desde esta otra orilla que estamos, ¿no? Pero sí no te abren las puertas, pero por eso existe la autocomunicación finalmente, ¿no? Y eso es lo bonito de este diálogo. Y bueno, y la otra, pensando en el zapatismo justamente, ¿no? Como un personaje muy importante para nosotros. Bueno, adentro, ¿qué es lo que se ve afuera y qué es lo que se ve adentro también? Tenemos que no tener los juicios de valores, ¿no? Ni el romanticismo de todo bien y todo mal. Somos seres humanos al final de cuentas, ¿no? Y tenemos nuestras cosas buenas y cosas malas también en un mundo que sí queremos construir, ¿no? Una cosa distinta, una cosa diferente. Creo que ese sería el punto ideal y creo que eso es lo que nos habla también en estos sueños, ¿no? Cuando hablan del caparazón, la casa como un caparazón, como una caparazón, se vuelve nuestra casa. Esto me hace pensar en esta idea, ¿no? De cómo nosotros no queremos salir, ¿no? No queremos salir, si queremos salir, hagamos nuestra casita, ¿bien? Con esta utopía de querer estar en un espacio donde estamos cómodos, podemos lograr llegar a construir esta utopía. Y no sé, eso me da como entender, ¿no? Cuando hablamos de que también abrirnos a estos cuestionamientos, también, que no todo es malo ni todo es bueno, sino cómo entender nosotros nuestras realidades. Y en todos los aspectos, pensando también en los pueblos originarios, pensando que son indígenas, son buenos o son pobres, ¿no? Porque también tenemos esa idea. Son indígenas, son pobres, necesitan ayuda. Pues no. ¿Quieres decir algo más? Pues, vamos a Pues, ¿qué más decir? También este libro es la respuesta a, bueno, no, lo he escrito después de descubrir al gran Roberto Bolaño. Bueno, y ahí dice, ¿no? Le pasa a la personaje y cuando descubre los libros de Bolaño ya no quiere salir de su casa, no le abre la puerta a nadie. Y yo creo que sí tiene ese efecto este escritor tan importante para la literatura en la Ciudad de México en los 70s, los 80s, ¿no? Y bueno, más ahora que ya se puso de moda, saltó de moda, la verdad no sé por qué, pero sí seguía siendo un poco de la orilla hasta hace pocos años con Roberto Bolaño, ¿no? Ese entusiasmo, una vez topé unas personas que me dijeron, no, que Roberto Bolaño, yo ni sabía, pero ¿cómo no lo has leído? No lo podemos creer de ti. Casi que me retiraban la palabra, entonces, bueno, cuando lo leí sí entendí por qué es básico. Es básico para un literato, pues para alguien que quiere ser escritor, porque él se dedica a hablar de escritores. Y a diferencia nuestra, o por lo menos Teresa y yo, ¿no? Que no es la fama o la visibilidad, a Roberto sí le importaba muchísimo cartearse con escritores muy célebres que le invitaran a comer a su casa y luego contar el chisme en unos cuentos magníficos que te clavas tanto, te enteras de tantas cosas, porque en realidad lo que está discutiendo más allá de la vida o los chismes de los escritores a los que visita, en realidad de lo que está hablando es de este escritor, ¿no? De por qué escribir, de que no puede dejar de escribir, pase lo que pase. Y también entonces a partir de esto mis reflexiones son un poco a partir pues de mi propia experiencia. Es que no eres un escritor porque sepas escribir bien, o porque te guste, o
puedes dejar de hacerlo, no puedes dejar de escribir, aunque quieras, porque es una forma de curarte tal vez del mundo, de lo que te pasa o de lo que te enteras. Por supuesto que también todo lo que te enteras cae en el libro, cae en el escrito, ¿no? Aquí no hablo de Jung, pero en otro que ya va a salir, sí. Y así todos mis amigos van entrando por los libros. Y es inevitable, entonces no puedes no hacer. Cuando ya no puedes no escribir, entonces creo que ya puedes pensar que eres escritor, que no tiene nada que ver con el hecho de ser famoso o no, o reconocido o no. Ese es otro campo, ¿no? La publicación. Permítanme decir una barbaridad, pero que creo en ella. Yo pienso que en literatura, no otros campos, por supuesto la ciencia, para en literatura, todo es autopublicación. Esa es mi opinión. Te dirán que no, que cómo, el previo planeta, pero todo es autopublicación porque o bien buscamos una fuente, o bien pagamos servicios editoriales, lo que tú quieras, ¿no? Pero al final estás buscando o moviéndote en el sentido de que alguien reconozca tu obra y la publique. Incluso muchas personas pueden, digamos, llegar a pagar mucho dinero y enriquecer a otros a costa de su necesidad de ser publicado. A lo que voy, y simple. La autopublicación honesta es un camino que deberíamos poder llevar, conocer, crear nuestra pequeña editorial, ¿no? O publicar con nuestros amigos. Pero claro, es que se cruzan los prestigios, el que un gran escritor te reconozca que sí lo eres, y todo esto juega, los egos, bueno. Pero yo creo que al final de lo que se trata es, pues, de poder comunicar algo. Y aunque este no sea el círculo más grande y no paguemos miles de pesos porque nos lleven a la feria de Guadalajara, yo creo que sí podemos compartir con las personas del entorno o como lugares como este, como esta librería bonita. Creo que Teresa quiere decir, sí, antes que se Sí, es un buen tema este, porque quienes escribimos, bueno, yo y quienes conozco, otras personas que escriben, para mí la escritura es un espacio de libertad y es lo que más me gusta hacer. No me gusta ir de editorial en editorial a ver si alguien... Y hay una pregunta que es, ¿tú para quién escribes? Evidentemente, son varios procesos en la escritura y luego lo que escribiste necesitas comunicarlo, quieres comunicarlo. Que haya por allá perdido en el otro lado del mundo un lector que diga, que lea así, eso que escribiste. O sea, no importa. Pero es un sistema y las editoriales también tienen su función. Es decir, a nosotros solo nos interesa escribir, pero por suerte hay quienes se dan a la tarea de imprimir esos libros, editarlos, de hacer buenas ediciones y de difundirlos. Me parece que es un papel necesario y loable, tan necesario y tan loable como escribir. Entonces, como que cada personaje tiene su función en este espacio de realidad, ¿no? Porque hablamos de novelas y también hablamos de la vida. Creo que es importante tomar eso en cuenta. Menos mal que a mí solo me interesa escribir y no tenga que dedicarme o a lo mejor sí tengo que hacerlo, pero no me interesa. No quieres. No quiero.
y difundir, decir que si mi obra está, no, ahí está la obra, la hacia el mundo. Y ya, ¿no? Yo, ya lo que me interesaba ya lo hice, ¿no? Ya lo demás le toca a los demás, a quienes les interesa editar y hacer todo lo demás. Porque por ahí hay una pregunta que dice, ¿y tú para quién escribes? A ver, si fuera una mercancía, ¿no? Yo diría, a ver, esta mercancía la voy a planear para este público, para que este público lo compre, ¿no? Pero no, yo escribo e intento que alguien que le toque esa poesía le haga sentido y ya, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, tiene que ver con nuestra posición también, ¿no? En dónde estamos. Al igual que Claudia, nosotros, yo formo parte de un colectivo y nuestra propuesta es crear literatura en lenguas originales, ¿no? En este caso en la lengua tzotzil. La idea es promocionar, porque no hay materiales todavía, ¿no? No hay, entonces, ¿cómo generar, ¿no? lectores en tu idioma cuando no tienes materiales? Y entonces, a nosotros sí nos costó, porque igual nos pasó lo mismo, ¿no? Y es como, la idea era buscar un espacio que nos publicara nuestros textos, pero muchos decían, esto que esto no tiene sentido para ellos. Nunca nos dieron el espacio. Y fue el interés de que después de ya los talleres que hemos hecho con Claudia, dijimos, pues vamos a hacer nuestra propia editorial, ¿no? Y publicamos nuestros propios materiales y vamos a visitar a las escuelas, ¿no? Y ese era el trabajo, ¿no? Y era como, desde la creación, todo el proceso, creas, incluso después se formó el colectivo, ¿no? Donde participo, y era darles talleres a los compañeros, ¿no? Escribir y leer en su propio idioma, y después compartirlo con los muchachos, ¿no? Con los niños. Ahí está Lola ahorita que ya ha ido a ayudarnos allá también algunas veces, ¿no? Ya pasa a hacer este trabajo, ¿no? Y la idea es generar esto, es llegar, ¿no? Con estos sectores. Es como hacer el proceso porque no los tenemos, ¿no? Y si es un poco más tedioso realmente, porque es desde que escribes, haces todo el proceso, ¿no? De la edición, imprimes posturas, porque nosotros lo hacemos totalmente manual todo, y ya vamos a presentarlos en las escuelas. Ahorita creamos un pequeño concurso, ¿no? Para niños en Tzotzil, por ejemplo, que escriban y se les da un pequeño reconocimiento. Y son libros que se les va a dar, ¿no? Ya se les dio el año pasado y otra vez ahora. Pero la idea es cómo promover todo esto cuando las instituciones también tienen muchos sesgos políticos, entonces no terminan funcionando al 100% como nos gustaría. Pero es un caso muy particular, ¿no? Pero al igual que esto, ¿no? Que la idea cuando queremos producir textos o compartir la literatura en algo, en una hoja impresa, y lo llevas en cualquier espacio, ¿no? Es también es como este acto de autogestión y revolucionario, creo, ¿no? Porque, y luego me quedaba ahorita que estabas comentando esto, me venía a la mente también qué sucede. Estaba leyendo una nota donde decía que creció ahora el uso de los libros digitales, ¿no? Cada vez la gente es menos, ¿no? No sé, los compañeros de acá nos van a decir qué tanto ha cambiado, ¿no? Pero mi percepción, en mi caso diría, pues no me gustan los libros digitales, prefiero entrar y que me abrace los libros acá, en esta como sentí cuando entré en esta librería, ¿no? Entonces, ahí viene la acción también, ¿no? Nuestra, de cómo sentimos, ¿no? El tener un libro, si leemos este libro de detectives en PDF, o lo tenemos aquí a la mano. Depende que edad tienes. Pues, sí. Yo creo que también son las generaciones, pero eso vamos nuevamente a la estadística que estaba revisando, ¿no? Que sí creció, aumentó, según los últimos datos, el uso de libros digitales no físicos. Pero una tradición que tenemos, o sea, a mi edad, ya es, sí todavía nos conectamos mucho con los libros del físico. Es en cuanto a la producción. Y luego tenía otra cosa acá que sí me gustaría, Tere, no sé, hacerte la pregunta. En el libro de Claudia se me hizo muy importante, muy importante desde mi punto de vista, esta conexión, ¿no? De la historia y lo actual. Porque estamos hablando de un contexto y de pronto aparece temas como de Ayotzinapa.
Luego estamos hablando de otro tema y luego estamos con escolantes maestros, ¿no? Y luego vamos y encontramos otro tema. Esa relación, ¿tú cómo viste en este libro? ¿Cómo percibiste esto? Este vínculo que hizo Octavio. Bueno, pues a mí me parece que funciona muy bien, porque la época de la personaje, Ana Potentino, ¿no? Porque Ana Potentino está leyendo desde su tiempo y su espacio, ¿no? Desde sus circunstancias, ¿no? En ese cuarto, en esa casa, leyendo esas obras y empezando a entrar en esos mundos de la lectura y de la escritura, y al meterse en esos mundos, en otra época, en otro espacio, pues es un ir y venir. Pero yo creo que eso siempre sucede en la narrativa. Ves aquel mundo de otro tiempo desde tu mirada y lo traes al presente. Y de alguna manera permeas ese pasado con el presente. Y creo que sí funciona muy bien en el caso de... No. Sí tenía como esta duda, porque a mí me parece muy justo, ¿no? También, porque te pone así también, ¿no? En la mano temas, ¿no? Temas quizás muy delicados para nosotros, ¿no? Y que muchos quizás no se acercaron tanto, pero te las pone también en esta lectura, ¿no? Aquí está. Y no es una cosa alejada, pues, de una realidad. No es solo la percepción del sueño que decía al principio, es un sueño también que se plasma, ¿no? Con contextos y momentos, ¿no? Políticos. Que también no quiero caer en esta clave, pero sí también que te marca también una posición, ¿no? Una posición y una postura también en el proceso de crear. Y eso para mí es muy importante, ¿no? Como ahorita cuando inicié diciendo, yo tengo una postura, ¿no? Desde este lado, de que mi idea es fundamental hacia los pueblos indígenas, ¿no? Como crear la literatura y cuidar y denunciar el racismo donde existe, ¿no? Y en este momento leer, conectarte en esto, te pone en la mano temas muy contemporáneos que están bien estructurados en la literatura, a mí se me hizo muy, muy importante, ¿no? Pues bueno, es que si está dedicado a José Revueltas, no se puede hacer otra cosa que hablar de México y de la problemática política, no en un sentido de partidos o de contrarios, ¿no? Sino civilización, pues, no sé cómo. Y bueno, bueno, eso por un lado. El nombre, es que también quería decirles, ¿no? Detectives incómodos. Por un lado, la palabra detective, porque la misma protagonista está buscando siempre, escarbando en los periódicos y en los libros de literatura, lo que le dé de realidad. Y está buscando pistas. Aparte que, bueno, también recordemos que Roberto Bolaño tiene su gran novela Los Detectives Salvajes, y luego el del Submarcos, su novela que se llama Muertos Incómodos. Entonces, pues ahí fue la fusión. Y por supuesto que tenía que hablar de Ayotzinapa, porque si hay detectives incómodos en este país, pues son los del GIEI, ¿no? Estos serían por excelencia, y hoy los detectives incómodos, que hasta siguen incomodando al día de hoy mismo y obligando a muchas cosas que nos sorprenden, que nos sorprenden cómo no se puede resolver el caso. Bueno, entonces de ahí los detectives incómodos por la actitud de buscar una verdad o una realidad que a lo mejor está oculta justo porque no es lo que mejor quedaría a las circunstancias de quienes tienen poderes. Y creo que también la función de un literato puede ser esa, por supuesto, sí, el entretenimiento, la distracción, claro. Haruki Murakami dijo en su libro de qué hablo cuando hablo de escritura, que cualquiera puede escribir una novela de entretenimiento. Pero eso pues va a terminar cuando la termines de leer
ahí va a quedar. Está bien, a lo mejor a veces hasta lo necesitamos. Yo necesité de esta literatura light mientras leía a José Rodríguez, porque lo leí intensamente, pero sí quedas así, tus personajes grotescos, cinematográficos, tremendas cosas que pasan. Entonces tienes que aventar esos libros y buscar algo así, no, más reconfortante y volver luego a esa cruda realidad expresada de manera brillante en sus novelas. Entonces, claro que tiene una función esta literatura más como de entretenimiento. Pero creo también que escribir, ya hablando desde quien escribe, es que no lo hace por entretenimiento, ¿cierto? Lo hace por salvar su vida, en el sentido de que a lo mejor está rebasado por cosas que le han pasado, sentimientos, y ya. Una vez que llegas a tu pluma y papel, a tu teclado, ¿no? Eso, aunque estés hablando, pensando en esas cosas terribles, como que al transformarlas en literatura, algo sucedió que tú pudiste sobrevivir en tanto escritor, aunque lo que quede ahí sea algo rudo para el lector. No siempre. También creo que hay que amar al lector y darle un gusto, que viaje, que fantasee, que todo esto que es importantísimo de la literatura. Entonces, bueno, esto es respecto al nombre. ¿Qué más es que me he olvidado? ¿Qué más tenía que decir? Pero ya hemos dicho muchas cosas. No sé si alguien allá del otro lado quiera decir algo o qué. No. Hola. Hola. ¿Sí me oyen todos? Sí. Buenas tardes a todos. Dos recomendaciones. No sé si fue 95, 96. Un señor que sabía un montón de detectives, Vázquez Montalbán, se va a Chiapas y tiene reuniones diarias con Marcos y escribe un libro que desde mi punto de vista es maravilloso, El Señor de los Espejos. Y a mí me gusta volver de vez en cuando al Señor de los Espejos para comparar o pensar. Entonces, esa es una recomendación. Y también por esas fechas va a Tom Brokaw, que estaba haciendo un programa para CBS que se llamaba 60 Minutos y hace, desde mi punto de vista, de los mejores programas de 60 minutos de la historia, y es un programa que lleva toda la vida. Y yo no sé si en algún momento se sentaron Vázquez Montalbán, Brokaw y Marcos a compartir los frijoles y las tortillas, pero este programa que hace Brokaw, cuando finalmente lo edita y lo transmite por televisión, es lo que decías del racismo, ¿no? Brokaw está impresionado porque llega a ver a Marcos y está esperando ver un niño berrinchudo y se da cuenta que lo que están pidiendo es tierra para sembrar la comida, que están pidiendo servicios médicos dignos, etcétera, ¿no? Entonces, recomendarles eso, los que quieran ver, va a ser 96, 97, y el programa de Brokaw me parece muy, muy interesante. Sí es estadounidense, pero no todo está mal allá. O sea, Brokaw me parece una persona como de una sola pieza. Hace esto súper interesante con Marcos. Y bueno, El Señor de los Espejos ni se diga, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo. Y bueno, muchas gracias a ustedes por todo lo que han dicho. Ya, me callo. Gracias a ustedes. Sí. ¿Alguna persona quiera decir otra recomendación? Quizá. No, gracias a ustedes. Bueno, yo me sigo, ¿no? Bueno, volviendo un poquito al tema de que si escribimos o editamos, es que, por un lado, el ejercicio de una autoconsciencia
publicación consciente, hace algo impresionante porque ni modo que una sola persona sepa todo. Todo lo que hay desde escribir hasta publicar y luego difundir. Y sin embargo, en esta forma de la autopublicación, te ves obligado a aprender un poco de todo, de tal manera que no está tan grave, aunque sí implica tiempo y paciencia para autoformarte en temas que a lo mejor no conocías. Por ejemplo, cómo formar un texto. Por supuesto, necesitamos equipos y ayuda. Ediciones del Espejo ha siempre contado pues, con la ayuda de Caracol, que está aquí, con Zoom, que los hemos conocido desde antes de crear Espejo Somos, y de otros artistas y amigos. Entonces, es un equipo. Pero cada persona sí adquiere varios conocimientos de entrada. Un escritor pues escribe, a lo mejor escribe muy, muy chido, pero luego no lo sabría editar, no lo sabría cómo difundir, porque son otros oficios. Entonces, en la autoformación de algo como hacer un libro, estamos suponiendo la adquisición de múltiples saberes, y eso es importante para nuestras autonomías también. Y sobre todo pensar que un libro no necesariamente tiene que estar pensado, como unos contó de cocidos, o la primera vez que estuvimos aquí más bien, hablamos de esos libros cartoneros, ¿no? Por ejemplo, Charles Bukowski, este gringo loco, que también me obsesioné con él, así días de leerlo así con fiebre. Lo que le pasó es que a veces le publicaban un poema, los mandaban, dice que cuenta, ¿no? Él mismo cuenta en sus novelas, que los mandaba a tantas editoriales, unas ni le contestaban y otros le decían, ¡qué asco! ¿No? ¡Qué mal! No le vamos a publicar esto, pero jamás. Pero un amigo suyo crea una editorial que es Black Sparrow, y esa editorial la crea solo para publicar algo. Se hizo millonario, fíjense que tampoco, a lo mejor alguna vez pegó un chicle, ¿no? O sea, y yo me quedé pensando, ¿por qué gusta tanto Charles Bukowski a los gringos? ¿Por qué le aprecian tanto si los está criticando mucho? Les está diciendo todo el tiempo que están tras la máscara y que son hipócritas. Y tal vez es eso, porque cae justo en el esquema norteamericano del hombre que se hace a sí mismo. El escritor que solito, desde como él cuenta, que trabaja con puros mexicanos, cargando cosas, que cuando llega a su casa le duelen los brazos y sin embargo se pone a escribir. Este señor tan pobre, cuya familia no lo quería y lo maltrataron, y todo lo que cuenta en sus novelas, finalmente es un americano muy perfecto en ese sentido de que él solito logró hacerse el gran escritor, que ya después, cuando ya era un poco más grande de edad, lo reconocen y ya en vida ya llega a la fama, ¿no? Le van a hacer entrevistas en su casa, sigue siendo el mismo guarro de siempre, pero ya sale en la tele y gente se interesa en él. Bueno, tal vez es por eso, porque sus novelas van contando esto, ¿no? Desde La senda del perdedor, cuando empieza a los 6 años, desde que nació, ¿no? En Alemania, va a migrar a Estados Unidos, en fin, hasta, no sé si es Hollywood la última, pero cuando ya escribe un guión para una película y cuenta cómo es el mundo de los actores, y eso lo iba a emborracharse, pero al mismo tiempo está desestructurando un orden jerárquico, racista, economicista, ¿no? Y burlándose todo el tiempo. Bueno, aún alguien que es muy cuestionado
él mismo, o sea, la política no le importaba, pero cuestionaba todo. Pero aún alguien muy cuestionador del sistema, como él, también puede llegar a ser parte de este sistema porque, no sé por qué, porque se la monta bien, pues, y su amigo le ayuda mucho al inventar la editorial para él. Entonces, todo puede suceder en la literatura. Y lo más hermoso es que todo esto lo contó en sus novelas. Todo eso lo sabemos porque él lo escribió en sus novelas. Y vamos viendo entonces cómo se va creando el escritor. Esas son mis lecturas que me gustan a nivel de la literatura, ¿no? De los escritores que hablan de escritores y de cómo fueron escribiendo, lo que fueron sorteando en la vida. Y bueno, finalmente tenemos su obra y como dice Teresa, quizás seguro, no sé si quizás o seguro que no les interesaba si a qué público iban a escribir, no, solo estaban escribiendo porque era una necesidad vital hacerlo y en ello nos dejaron grandes experiencias y la disección de sus sociedades. Bueno, ¿qué decimos para cerrar? Pues un pequeño cierre. Bueno, pues, muy interesante tu libro y también los comentarios de Shun. Por ejemplo, yo no sabía que la idea de crear la editorial era para difundir el tzotzil. Me parece una razón importantísima para fundar una editorial. No lo sabía, muchas gracias. Y pues, no te voy a contestar. Por lo pronto, dicho, esperamos las siguientes obras que no sé si ya vengan en camino, por lo menos con unas prosas maravillosas y voces de personajes. Gracias. Sí, pues gracias a ti, Teresa. Y por supuesto a los compañeros del taller. Aquí está Paolo, como les dije. Y nos vemos cada semana y discutimos nuestros textos y nos gustamos en la escritura, ¿no? Sí, pues sí, gracias por estar aquí. Solo quiero contarles algo chistoso que me ha costado mucho trabajo publicar, muchísimo. Creo que eso está en la base de crear la editorial. Hace poquito recurrí a un método que es, creo que milenario, que es mandar mis textos bajo el nombre de un hombre. Y saben que sí me gusta. Y no solo eso, sino que a ese hombre le pidieron colaboración y estoy muy bien. Entonces, estoy colaborando. Ya tuve mi primera colaboración y gustó. Y va a seguir. Y por supuesto que no me importa que esté bajo el nombre. No me interesa que sea mi nombre. Lo que me interesa es que lo lean. Ahí descubrí que lo que necesita la persona que escribe es que lo lean, porque si no es como que no nacieron. No les voy a decir cómo se llama este hombre, porque entonces el editor me va a agachar. Pero sí, estoy muy contenta por ello. Descubrí, bueno, obviamente muchas mujeres han hecho eso y dudé cuántos hombres serán mujeres. Pero ahí vamos, el chiste es crecer, porque si no lo ves publicado no puedes crecer. No puedes crecer, porque no tienes tu propio espejo viendo esos errores o esos problemas no resueltos. Y sea como sea, lo importante es publicar. Eso diría. Gracias por estar aquí. Y cierra Shun. Voy a dejar más bien preguntas para Claudia antes. Y sí, finalmente quiero cerrar también con el tema Chiapas. También, que
he estado muchos años en Chiapas y entiendo esta cercanía, ¿no? Esta pasión por los personajes. Y sí me gustaría que de pronto hablo, ¿no? No sé, un sueño tal vez de Marcos y Juan López. Ya cuando tengan el libro, de pronto ya nos podamos mensajear o hacer cartas también para saber quién es el personaje Juan López, que es muy importante para la cultura. Es muy interesante, ¿no? ¿Cómo se podría reconstruir? Quiero hacer algún otro trabajo, ¿no? También cómo relacionar esto con otros personajes que se volvieron como míticos, ¿no? Tanto en la lucha armada en la actualidad y también como en la lucha, ¿no? De aquella época, ¿no? De Juan López, 1712, en Chiapas, en la rebelión del secretario. Y también cómo narra, ¿no? Este final de Juan López. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo reconstruir la historia también, ¿no? Cómo tenemos finales a veces no son buenos, pero es parte de esa realidad. Y sería interesante para mí, desde esa óptica, cómo reconstruyó la historia, ¿no? Aparte de las historias, narraciones históricas que hemos tenido en Chiapas sobre el personaje. Y nada, es como y Marcos, ¿no? Y Juan López y más personajes, ¿no? Como una incógnita que queda como pregunta. Oye, pero es que en Chiapas tal vez también puede haber mucha identificación de Juan López con Marcos. Porque el mito de Juan López lo que dice es que va a volver, siempre está volviendo. Es un rebelde, pero un rebelde mexicano, ¿no? Que anda con mujeres, que luego los compañeros le tienen problemas, en fin, ¿no? Pero creo que sí puede haber esa, de hecho, la observé o la escuché, esa asociación de Submarcos con Juan López como personaje mítico rebelde que siempre va a estar en contra de los dominantes. Juan López en contra de los españoles y Jesús Marcos en contra de pues, los españoles del gobierno, ¿cómo los vamos a llamar? ¿No? Y como va a volver, en muchas formas va a volver, ahí se narran algunas maneras del mito. El gran historiador Jan de Vos fue quizá el que más documentó los archivos de Bachajón y otros archivos esta historia de Juan López. Mi figura de Juan López, por supuesto, está basada en las investigaciones de Jan de Vos. Claro, yo lo supo, porque no solo porque es chiapaneco, sino porque tuvo una gran amistad con este gran historiador, yo también. Y él en sus libros narra esto. Jan de Vos es otro que tenemos que leer, especialmente para entender la situación de Chiapas, desde la colonia hasta hoy. Y bueno, Jan de Vos pues no necesita ninguna presentación, es muy, muy famoso, grande y reconocido. Pero nos dejó tantos legados. El libro, tiene muchos libros, pero su último libro, publicado post-mortem, La Guerra de las Dos Vírgenes, muy bueno, donde narra hasta el 1994, o sea, desde 1712 hasta 1994, cuando los coletos en San Cristóbal, asustadísimos por la rebelión indígena, sacan, es la Virgen de la Caridad. Sacan a la Virgen de la Caridad, que es la Virgen de los coletos, que es enemiga de la Virgen del Rosario, que es la Virgen de los indígenas, y la sacan a una peregrinación por la ciudad, pues simbólicamente para decir aguas, porque una vez ganó esta Virgen, ya le ganó a la Virgen del Rosario en el 702, ahora va a volver a ganar. Y si ustedes ven la capilla de esta Virgen, ahí al lado de Santo Domingo, está tallada con bandera mexicana y banderas de la paz y no sé qué, pero son puros símbolos, en mi opinión, de advertencia a los indígenas, decirles, ni se nos revele porque esta Virgen ya ganó una vez y va a volver a ganar. Sí, ojalá que no esté ganando. Al final, obviamente, va a ganar la Virgen del Rosario, es nuestra esperanza. Pero
ese libro se lo recomiendo. Y pues muchísimas gracias a la librería Bonilla, a los compañeros que la hacen ser tan bonita, que nos abren el espacio, André, Manuel. Gracias a la escritora Teresa de Casa por darse el tiempo y acompañarme, porque eso es, ¿no? Es como acompañarnos y hacer fortaleza a la identidad en construcción de escritora. Les recomiendo que lean muchísimo su novela, quizá está en esta librería, les recomiendo que lean su novela, es como novel, ¿no? Es corta y la van a leer en un fin de semana y es muy buena. No se vayan sin llevarla. Y por supuesto a Shumbetan, que viene de 1000 kilómetros, 16 horas, no, porque vive en avión, pero si viniera en camión serían 16 horas para estar aquí. Y pues para mí es importantísimo que Shum, que cuando nos conocimos, él era muy chavito y era mi estudiante y ahora estamos compartiendo tantas cosas y él lo he visto crecer tanto en todos los sentidos humanos. Me alegro tanto y también, por supuesto, gracias a Jan Lagos por unirnos a Shum y Jan. Donde quiera que se encuentre Jan, y por escucharnos a ustedes que están aquí, todos ustedes. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que no haya sido tan aburrido y que gracias por la literatura. No quisieran que le quiten. Sí, yo creo que tienen de que sí. Así que muchas gracias también. Y bueno, yo esperaba preguntas por acá también, algún comentario. Que pregunten. Oye, a ver. Digan animal. ¿Cuánto tiempo es el que te prolongaste, o quizá fue corto, o quizá fue largo? Bueno, para tener seguramente vamos a disfrutar el libro, ya lo he comenzado con las primeras páginas, pero es muy interesante luego también conocer ese dato, ¿no? Ese dato curioso de saber, bueno, por supuesto que al hablar de que a este libro le antecede, digamos, Revueltas, Bukowski, y una serie de escritores que escriben de otros escritores, pues ya de entrada es muy interesante. Entonces quiere decir que tiene un bagaje muy grande. Pero, bueno, luego los escritores escriben una página, la releen y dicen, no, le quito una letra, le agrego. Entonces, en ese acomodo para el trabajo final, ¿cuánto tiempo invertiste para este libro? Yo creo que un escritor puede estar escribiendo el mismo libro toda su vida, porque no te vas a cansar de encontrarle cositas que le puedes agregar, situaciones nuevas que consideras que van mejor. Así que esto puede tardar toda la vida. Se me ha ido el nombre de este escritor de El Maestro y Margarita. También hablo de Bulgakov, Mikhail Bulgakov. Por ejemplo, él toda su vida escribió El Maestro y Margarita y aún murió sin haberla publicado. Stalin estaba haciendo porque no se la publicara, ¿no? Y yo digo que él es como el Revueltas mexicano. Un escritor de la revolución que critica la revolución, pero no en mala onda, o sea, no como contra, sino como parte de, pero que el mismo gobierno lo frena, ¿no? Entonces, bueno, fue su esposa y amiga que al final la terminó y ya se lo al final, ya muy feminista y todo, bueno. Entonces, eso puede durar toda la vida. Y también, pues, hay cosas que tienes que escribirlas en 2 días o 3 días y ya.
En este caso, pues fue pronto, tal vez fueron unos cuantos meses, 2, 3 meses, este delirio de leer, escribir, pero no más lo guardé, no consideré que esto estaba listo, obviamente cualquier editorial lo hubiera rechazado porque no estaba listo. El caso es que cuando fue la pandemia yo me lo encontré, este manuscrito, y entonces en otros 2 o 3 meses lo volví a escribir y ya lo publiqué. Tiene errores la publicación. Por ahí tiene unas faltas de ortografía que yo ni había visto. Ni me había visto. Pablo las reconoció inmediatamente. ¿Verdad? Tiene pequeños errores de tipo, en fin. Pero justo creo que no es si es una justificación o no, pero es como que como haces todo el proceso, pues que tampoco tienes los ojos para verlo, ¿no? Pero no sé, tal vez un año entre escribir, revisar y publicarlo, se tardó eso. Y aunque han pasado ya algunos años desde que lo escribí, que fue el 14, creo que es totalmente vigente. Ayotzinapa sigue sin resolverse de este año al día de hoy, lo cual está bien mencionado y muchas cosas son vigentes, tal vez todo, como el maestro y Margarita, como el rumano, los libros que no importa cuándo fueron escritos, siguen siéndolo. Obvio no es eso, no estoy comparando, pero sí está todavía muy, que la agarra rápido el lado. Sí, niña. Gracias. Más que una pregunta, quiero hacer un comentario. José Saramago titula pues es un breve relato en realidad, con el siguiente título. Somos cuentos de cuentos, contando cuentos, nada. Y yo haría una síntesis en este sentido de lo que aquí se dijo sobre el propósito, la rebeldía, la escritura y la concreción en un libro que se sintetiza en el nombre del editorial, Espejo Somos. Eso es lo que creo que es el propósito general de cualquier escritor, en este caso de Claudia, que tiene un gran empeño por hacer lo que hace. Felicidades a ella. Gracias, Enrique. Bueno, en nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Ana Claudia Molinari, a Shun Betán y a Teresa Icaza por esta presentación de Detectives Incómodos. También aquí al público presente. Bueno, hay ejemplares del libro sobre el mostrador, por si alguno les interesa. Muchas gracias. Perdido en el jardín, sin proponérmelo, caigo en estado de escasez. ¿Qué libro es este? ¿Qué están haciendo? ¿De qué se trata este libro o este proyecto? Pues este es un proyecto de 7 poetas invisibles. Son 7 poetas distintos que habitan todos en Latinoamérica y hacen poesía para sobrevivir y para vivir a gusto. ¿Y por qué están haciendo un libro de poesía? Pues porque la vida es así, poesía. ¿O tú por qué dices que decidimos hacer un libro de poesía? Como el libro es como hacer un árbol.
pero ya no escribes con hojas y con los genes del árbol, sino con signos humanos. Y es un objeto mágico también el libro. Más bien su espíritu sobrevivió por escribir poesía y seguir luchando a través de eso. Ahora sí tengo la llave. 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 Según me han mirado, tus ojos me han dado. Y Adolfo ya está aquí sacando medidas e imprimiendo el libro. Esta lámina ya es para el libro. ¿Qué era? Sí. Ah, no, es blanco. Nada más es la pura. Ahí está. Ahí está. Nada, estoy aprendiendo más sobre este programa. Estoy haciendo del oficio de hacer libros online. Pero la expectativa sería que el libro funcionara como el experimento que queremos de transculturación poética.